Durante cientos de años, las guerras dictaron el destino de los reinos más poderosos de la Tierra. Y aunque en la antigüedad era una experiencia traumática participar en una batalla, había hombres que parecían haber nacido con un talento natural para el combate. Algunos eran guerreros de origen humilde, otros nacidos en familias nobles, e incluso había reyes encargados de comandar grandes naciones. Estos hombres que aprendieron a dominar el caos de la batalla y a guiar a sus compañeros hacia la victoria, se conocieron como los señores de la guerra. A lo largo de la historia han sido pocas las ocasiones en las que los miembros de la nobleza han arriesgado directamente sus vidas en el campo de batalla. Pero cuando eres el rey de un pueblo que aprecia sus tradiciones guerreras, existe el deber de comandar personalmente a tus soldados en la batalla. Leonidas era el rey de Esparta, una antigua ciudad griega que se enorgullecía de mantener una cultura guerrera y que tenía la reputación de generar los mejores guerreros de su tiempo. Su nombre significa hijo del león, y Leonidas fue el protagonista de una de las batallas más importantes de la historia griega, donde acompañado de sus valientes guerreros espartanos, libró la batalla de Termópilas contra el numeroso ejército persa. Gracias a la tenacidad y perseverancia de Leonidas, los espartanos y sus aliados griegos consiguieron bloquear un punto estratégico defendiendo el paso de Termópilas, donde lucharon durante 3 días seguidos y mataron a unos 20.000 persas. Leonidas sabía que su muerte era segura, pero resolvió quedarse y morir luchando, pues ningún espartano huye de la lucha, y si él huía, toda Grecia perdería el valor para luchar contra los persas. Considerado por muchos como el mayor líder militar de todos los tiempos, Alejandro Magno conquistó uno de los mayores imperios de la historia. Nacido en la ciudad de Pella, capital del antiguo reino de Macedonia, el joven Alejandro fue instruido por varios maestros muy capaces, entre ellos el famoso filósofo Aristóteles. Tras el asesinato de su padre, el rey Filipo II, Alejandro asumió el trono de Macedonia con solo 20 años y tras sofocar algunas rebeliones en Grecia, inició una campaña militar contra el poderoso imperio persa aqueménida. Alejandro libró épicas batallas contra los persas, permaneciendo invicto en cada encuentro, y muchos dijeron que era un hombre bendecido con sangre divina, pues nada en el mundo parecía capaz de detener su avance. A pesar de comandar uno de los mejores ejércitos del mundo, Alejandro Magno no se escondía detrás de sus soldados y siempre se arriesgaba a luchar en primera línea de batalla. Con solo 30 años, Alejandro ya había conquistado uno de los mayores imperios jamás vistos, que se extendía desde Grecia hasta Egipto y el noroeste de la India. Aunque corta, la vida de Alejandro Magno es vista por muchos como un ejemplo a seguir y una prueba de que una persona decidida es capaz de lograr grandes cosas. Nacido en la región de Tracia, un joven guerrero que servía en las tropas auxiliares del ejército romano decidió abandonar su puesto militar y cometer el delito de deserción contra Roma. Sus acciones le costaron caro, ya que fue capturado y enviado para ser vendido como esclavo, un destino considerado peor que la propia muerte. Gracias a su potencial como guerrero, el joven fue vendido para ser utilizado como gladiador en las arenas romanas y recibiría un nuevo nombre, siendo llamado Espartaco. Tras recibir formación en una escuela de gladiadores que se encontraba en la ciudad de Capua, Espartaco alcanzó la fama luchando en las arenas. Su fuerza física le garantizaba muchas victorias, pero sobre todo era un hombre culto e inteligente. Espartaco participó en una rebelión de esclavos que tuvo lugar en el año 73 a.C. Tras escapar de Capua, atacó pueblos romanos y otras escuelas de gladiadores, liberando esclavos allá donde iba y creando un gran ejército. Roma envió muchas expediciones para contener el ejército de rebeldes, pero Espartaco siempre conseguía derrotar o atrapar a las tropas romanas y ya era considerado una seria amenaza para la estabilidad de la República. La rebelión llegó a su fin en el año 71 a.C., cuando el comandante romano Marco Licinio Craso fue encargado de eliminar las ya desgastadas tropas de Espartaco. Aunque luchó valientemente, Espartaco acabó pereciendo en el campo de batalla, pero su nombre sigue siendo recordado como sinónimo de lucha por la libertad. La ciudad romana fue la cuna de una de las civilizaciones más importantes de la historia y gran parte de su poderío militar provenía de la eficacia de sus legiones y generales. Pero pocos generales romanos fueron tan ambiciosos e innovadores como el famoso Julio César.
un hombre que cambiaría para siempre la historia de Roma. Julio César nació como miembro de los Julia, una de las familias más antiguas de Roma, y recibió una educación privilegiada en su infancia, alimentando una gran admiración por su tío, el general y político Cayo Mario. Tras una juventud problemática, César se alistó en el ejército romano, donde luchó como soldado en varias campañas, y gracias a su inteligencia y astucia, consiguió alcanzar posiciones más altas en su carrera militar y política. Tras tomar el mando de 4 legiones, César inició su campaña de conquista de Galia, una región habilitada por varias tribus bárbaras que luchaban con uñas y dientes por defender sus territorios. El propio César incluso se bajó del caballo para luchar en primera línea de algunas batallas, demostrando que su condición de comandante no era una excusa para no arriesgar su vida. Después de asegurar su dominio en la Galia, Julio César aún libró una guerra civil contra el gran general romano Pompeyo el Grande. Esta guerra, que César ganó de nuevo, a pesar de alcanzar metas extraordinarias en su carrera, César perdió la vida, víctima de una traición planeada por miembros del Senado romano que temían su rápido ascenso en Roma. Aún así, el apellido César pasó a ser utilizado por todos los futuros emperadores de Roma, como un homenaje a las grandes hazañas realizadas por Julio César. Conocido como el azote de Dios, Atila era el rey de los hunos, un pueblo de cultura nómada que habitaba en Asia Central. Los hunos formaban una confederación de tribus con diversos pueblos de diferentes etnias, pero que tenían en común la práctica de tradiciones guerreras. En su infancia, Atila fue entrenado como caballero y arquero, como era de costumbre en su pueblo, pero al ser hijo de un jefe de tribu, también fue educado en diversas artes y se dice que ya en la edad adulta, Atila podía leer y escribir en latín y griego. Bajo el mando de Atila, los hunos hicieron incursiones en el sur de Rusia, Persia, y luego se dirigieron a la región de los Balcanes, sembrando el terror por donde pasaban, y en 2 ocasiones casi consiguieron saquear la ciudad de Constantinopla. Atila y sus guerreros devastaron innumerables pueblos y ciudades, dominando muchos territorios europeos y sometiendo a las tribus germánicas que los habitaban, pero los hunos todavía tenían en su camino el gran imperio romano de Occidente. Alrededor del año 450 después de Cristo, Atila invadió la Galia y 2 años después ya estaba saqueando las aldeas romanas en suelo italiano. La ciudad de Roma solo se salvó porque el emperador Valentiano III consiguió concentrar un tratado de paz con los hunos. La icónica figura de Atila siguió generando asombro y admiración incluso después de su muerte, y los propios romanos lo describían como una mezcla de odio y respeto por su gran capacidad como líder militar. En una época especialmente turbulenta de la historia de la humanidad, en las guerras, el hambre y las enfermedades asolaban el mundo. Surgió un nuevo peligro en las lejanas estepas de Mongolia. Ya en los primeros años de su vida, Gengis Khan tuvo que sobrevivir contra muchas adversidades. Su padre había sido asesinado por envenenamiento y su familia fue expulsada del clan al que pertenecían. Durante muchos años, Gengis y su familia sobrevivieron a las duras pruebas de la vida en las estepas, superando el hambre, el frío y los animales salvajes. Cuando Gengis alcanzó la mayoría de edad, ya era un guerrero famoso y temido en toda Mongolia. Utilizó su fama para iniciar una campaña de unificación de las tribus, ya fuera de forma pacífica o mediante el uso de la fuerza. Al igual que los hunos, los mongoles eran un pueblo de cultura nómada que vivía en campamentos formados por muchas cabañas y rebaños de animales, y era experto en el uso de arqueros montados a caballo. Gengis sabía que la capacidad de la locomoción de su pueblo era una ventaja considerable frente a sus enemigos chinos, por lo que inició una oleada de ataques contra las ciudades chinas, causando destrucción y miedo con sus feroces guerreros. La riqueza conquistada por Gengis Khan era incalculable, ya que además del botín de las ciudades conquistadas estaban los tributos pagados por las ciudades que se rendían a los mongoles. Tras conquistar gran parte de China, Gengis atacó a muchos reinos árabes y europeos, creando así el mayor imperio en extensión territorial de la historia. Desgraciadamente, Gengis no viviría para ver el apogeo del imperio mongol, pues en el año 2227 fue víctima de alguna enfermedad, posiblemente la peste bubónica, ya que estaba asolando Asia y otras regiones del mundo y que acabó con la vida del gran Khan. Cuando Japón se vio sumido en una terrible guerra civil que asolaba el país desde hacía más de un siglo, surgió un señor feudal que estaba decidido a poner fin a las batallas y a conquistar para sí todo el territorio japonés. Oda Nobunaga era hijo de un respetado daimyo de la provincia de Owari,
Pero a diferencia de su padre, que era un hombre serio y severo, Nobunaga tenía fama de ser un amante de las artes y la música, cultivando una personalidad excéntrica que en su juventud fue motivo de burla entre los miembros de la corte. Tras la muerte de su padre, Nobunaga tuvo que enfrentarse a muchos desafíos para reclamar su derecho como sucesor del clan Oda, hasta el punto que se produjeron asesinatos entre hermanos que deseaban el puesto de daimyo. Con su posición asegurada, Nobunaga comenzó su campaña para conquistar Japón, primero anexionando pequeños territorios que rodeaban la provincia de Owari, pero pronto se libraron batallas cada vez más grandes a medida que nuevos señores feudales se interponían en el camino de Nobunaga. El ejército de Nobunaga avanzó despiadadamente por todo Japón, derrotando a los clanes Asakura, Asai, Ikoiki y Takeda, lo que aumentó aún más el poder militar y económico del clan Oda. El destino de Nobunaga quedó sellado por una rebelión liderada por Akechi Mitsuhide, uno de sus principales generales. La traición de Mitsuhide obligó a Nobunaga a suicidarse mediante el método conocido como seppuku. Considerado el campeón de la Guerra Santa, Saladino se convirtió en el héroe de su pueblo, siendo protagonista de historias y leyendas que recorrieron todo Oriente Medio y Europa. Sus hazañas son recordadas y admiradas hasta hoy por los pueblos musulmanes. Nacido en una región donde hoy se encuentra Irak, Saladino fue un jefe militar musulmán que llegó a ser sultán de Egipto y Siria y lideró la oposición islámica a los cruzados europeos. Saladino fue un brillante líder militar y en varias ocasiones derrotó por completo a los ejércitos cruzados, como ocurrió en la batalla de Hattin en 1187, donde los cruzados fueron aniquilados por los musulmanes y perdieron la ciudad de Jerusalén. La personalidad de Saladino era compleja. En muchas ocasiones se mostró como un líder justo y misericordioso, perdonando la vida de sus enemigos y liberando a algunos para que volvieran con sus familias, pero cuando se le provocaba, podía revelar un rostro frío y cruel, diezmando a cientos de personas sin remordimientos. Hubo una relación de rivalidad y respeto mutuo entre Saladino y el rey Ricardo Corazón de León de Inglaterra. Ambos comandaban grandes ejércitos y admiraban las tácticas de batalla del otro y finalmente llegaron a un acuerdo sobre Jerusalén, en el que la ciudad permanecía en manos musulmanas pero estaría abierta a las peregrinaciones cristianas. Cuando Saladino murió en marzo de 1193, se abrió su tesorería para pagar los gastos del funeral, pero para sorpresa de los administradores, la tesorería estaba prácticamente vacía, ya que antes de su muerte Saladino había donado su riqueza a la caridad. El legendario estratega chino Sun Tzu escribió que la victoria está reservada para aquellos que están dispuestos a pagar el precio. Los grandes líderes militares de la historia comprendieron que, para alcanzar la victoria, debían reconocer caminos peligrosos y a menudo arriesgar su propia vida en aras de la consecución de sus sueños.